Deja de fingir y métete a la cocina. Gritó mi mamá mientras yo caía de golpe sobre el piso de madera del salón VIP del Country Club. Mis pulmones se cerraron por completo. No podía respirar. Ni siquiera podía tomar un solo respiro. El tacón de aguja, afilado como una navaja, de mi madre Sara se clavó sin dudarlo directamente sobre la cicatriz irregular y todavía sin sanar de mi pecho, el doloroso recuerdo de una brutal misión en el extranjero el año pasado. Ella presionó todavía más el tacón. Sus ojos estaban completamente secos mientras me miraba con un odio absoluto. Mi hermana Chloe estaba a su lado, con los brazos firmemente cruzados y el labio superior levantado con un desprecio brutal. Deja de ser tan floja. Aquí nadie va a esperarte. En una esquina del salón, mi tío Arthur se escondió entre las pesadas cortinas. Podía ver la tensión cobarde en su mandíbula. Permaneció completamente callado, apretando con fuerza un sobre con dinero de condolencias, perfectamente dispuesto a ver cómo su sobrina se asfixiaba con tal de recibir el próximo apoyo económico de mi madre. Mi vista comenzó a llenarse de sombras. Justo cuando los latidos de mi corazón se redujeron a un débil golpeteo, las pesadas puertas de caoba se abrieron violentamente. El mayor Eric Vance, el abogado militar de mi unidad, irrumpió en el salón. Cayó de rodillas sobre el piso de madera, colocó 2 dedos sobre mi arteria carótida para comprobar mi pulso cada vez más débil y rugió con una autoridad aterradora que hizo temblar todo el lugar. Llamen al 911 ahora mismo. Un silencio absoluto cayó sobre las personas que compartían mi misma sangre. Y entonces llegó el terror. Pero antes de contarte lo que pasó después, tómate un segundo para darle like a este video y dime en los comentarios desde dónde estás viendo la historia y qué hora es allá. No te vayas, porque el olor sofocante del perfume de mi madre hizo que mi memoria regresara violentamente al momento exacto en que comenzó esta pesadilla. Estaba completamente inmóvil en lo alto de las escaleras, exactamente 3 días antes de aquel aterrador colapso en el Country Club. Mis botas todavía estaban cubiertas con el polvo seco y blanquecino de Siria, un lugar desolado al otro lado del mundo donde la línea entre la vida y la muerte era extremadamente delgada. Todo mi cuerpo me dolía por la tensión brutal del despliegue, pero nada me había preparado para el ambiente tóxico y pesado que ahora parecía asfixiar la casa que alguna vez llamé hogar. Todo se veía inquietantemente impecable. El aire apestaba a lavanda sintética y costosa, como si intentaran desesperadamente ocultar la absoluta podredumbre moral que había debajo de todo aquello. Bajé la mirada hacia un aviso arrugado de deuda médica que acababa de encontrar debajo de la mesa del pasillo. Los números rojos y enormes parecían quemarme las retinas. El medicamento cardíaco de mi papá, que estaba fuera de la cobertura de su seguro y que era el único tratamiento vital que mantenía funcionando sus deterioradas válvulas, había sido suspendido por completo 2 meses atrás. Las decenas de miles de dólares que yo había enviado cuidadosamente de mi sueldo militar directamente para cubrir su tratamiento habían desaparecido sin dejar rastro. Incluso los beneficios que mi abuelo había dejado tras su muerte habían sido completamente vaciados. Cada centavo que había ganado bajo el sol de una tierra extranjera había desaparecido. Lentamente dirigí la mirada hacia la esquina de la sala. Mi papá estaba hundido en su viejo sillón descolorido. Sus manos, aquellas manos que alguna vez habían sido fuertes, ásperas y permanentemente manchadas de grasa por arreglar las cadenas oxidadas de mi bicicleta durante las tardes de verano, ahora tenían un aterrador tono morado. Sus dedos, llenos de manchas de la edad, sujetaban los descansabrazos con una fuerza temblorosa y desesperada. Respiraba de manera corta y superficial. Su pecho subía y bajaba con un ritmo débil y doloroso que resonaba en el silencio de la habitación. Todavía podía escucharlo tarareando aquel viejo himno de la iglesia mientras desenroscaba cuidadosamente la botella café de yodo para limpiar mis rodillas raspadas. Sus dedos gruesos habían sido increíblemente delicados sobre mi pequeña piel. Pero ahora se negaba por completo a mirarme. Tenía la vista perdida en las tablas rayadas del piso. Se estaba apagando poco a poco, completamente despojado de su autonomía y atrapado en su propia sala, mientras su vida se consumía dólar tras dólar. Antes de que pudiera dar un solo paso hacia él, una voz aguda y penetrante resonó por las escaleras durante una llamada en altavoz, rompiendo de inmediato el pesado silencio. Era mi hermana Chloe. Su risa irritante rebotaba contra las paredes, completamente desconectada de la sofocante realidad del corazón enfermo de nuestro padre. Me quedé completamente quieta en el pasillo, escuchándola mientras exponía con toda confianza su horrible plan junto a su abogado corrupto, Marcus Zorn. Exactamente, Marcus. Tú solo encárgate de los papeles. La voz de Chloe destilaba una arrogancia cruda y descarada. En cuanto termines esa falsa evaluación médica que demuestre que esa mocosa de Sayla es mentalmente incompetente, presentaré una solicitud de tutela de emergencia. Entonces el viejo ya no tendrá a nadie en quien apoyarse. Hizo una pausa.
Tendrá que firmar obedientemente la escritura de toda esta propiedad. Quiero que esa escritura esté lista antes del fin de semana. Mi estómago se contrajo. El sabor ácido del puro asco me subió hasta el fondo de la garganta. Ella no estaba pasando hambre. No estaba desesperada. Simplemente estaba obsesionada con mantener una ilusión de alta sociedad. Estaba sacrificando activamente el oxígeno de nuestro padre para financiar su falsa vida de lujo, completamente dispuesta a encerrar a su propia hermana en un hospital psiquiátrico con tal de quedarse con un simple pedazo de papel. Unos pasos pesados resonaron sobre las escaleras de madera. Chloe entró a la sala luciendo un abrigo nuevo de seda brillante. Ni siquiera se detuvo un segundo para mirar a nuestro padre, que luchaba por respirar en la esquina. Con una actitud de absoluto desprecio y arrogancia, arrojó descuidadamente un papel arrugado sobre la mesa de cristal. El papel se deslizó hasta detenerse junto a los frascos de medicamentos completamente vacíos de mi papá. Reconocí el logotipo al instante. Era un recibo de renta por un Porsche convertible completamente nuevo. El costo mensual de aquella lujosa ilusión habría podido pagar fácilmente los medicamentos del corazón de mi papá durante 6 meses completos. Chloe hizo sonar las llaves. Su labio se levantó con evidente desprecio mientras recorría mi uniforme de arriba a abajo con la mirada. Después se dio la vuelta y se alejó sin decir una sola palabra, dejando detrás un rastro de perfume barato. En el oscuro pasillo detrás de ella, alcancé a ver al tío Arthur completamente inmóvil. Sus ojos se apartaron en cuanto se cruzaron con los míos. Había escuchado todo. No dijo nada. Simplemente volvió a desaparecer entre las sombras, aferrándose a su silencio como si fuera un escudo. No grité. No lloré. La furia ardiente que sentía se congeló de inmediato y se convirtió en un silencio frío y calculador. Saqué de mi bolsillo mi teléfono encriptado y escribí un solo mensaje decisivo al mayor Eric Vance. Estos parásitos iban a pagar. Y pagarían con todo aquello que más desesperadamente deseaban. 2 noches después, la oscuridad cubría la enorme casa con un silencio pesado y sofocante. El aire todavía estaba impregnado de aquel mismo aerosol de lavanda sintética, un intento desesperado de mi madre por ocultar la realidad podrida de aquel hogar. Al día siguiente sería el servicio conmemorativo de mi abuelo en el salón VIP del Country Club. Yo estaba junto a la frágil y chirriante cama médica de mi papá. Sus nudillos estaban blancos como huesos mientras sujetaba débilmente las sábanas. El ritmo áspero y constante del concentrador de oxígeno era el único sonido que lo mantenía conectado a la vida. Mi madre, Sara, entró marchando a la habitación. No se acercó a la cama con la preocupación de una esposa amorosa. Entró con la fría y arrogante autoridad de una guardia inspeccionando sus celdas. Un collar nuevo de perlas brillaba alrededor de su cuello. Lo había comprado con los mismos ahorros destinados a mantener latiendo el corazón enfermo de su esposo. Bloqueó tranquilamente la pantalla de su brillante iPhone. Solo unos momentos antes, en el oscuro pasillo, había escuchado claramente su risa aguda y desesperada mientras reservaba una partida de golf con la señora Eleanor Sterling, prácticamente rogando por la aprobación de aquella mujer de la alta sociedad, mientras su propio esposo luchaba por respirar. Se detuvo justo frente a mí y cruzó los brazos con firmeza sobre el pecho. Sus ojos se entrecerraron de manera escalofriante mientras examinaba mi postura de pies a cabeza. No desperdició ni un solo respiro en cortesías ni en fingir preocupación maternal. Tienes hasta mañana por la mañana para escribir el NIP de tu fondo de pensión militar. Su voz salió entre dientes, afilada como un vidrio roto y completamente desprovista de calidez. Y más te vale que esos números estén sobre la mesa de la cocina antes del desayuno. Si no, voy a mandar a este viejo al asilo más miserable de todo el estado. Se inclinó ligeramente hacia mí. Lo dejarán pudrirse sobre un colchón infestado de chinches, comiendo puré mezclado con sedantes baratos hasta que sus huesos se conviertan en polvo. La crueldad absoluta de sus palabras hizo que los músculos de mi espalda se tensaran de inmediato. Era la respuesta automática de mi cuerpo ante una amenaza directa. Sentí que el pecho me ardía mientras un recuerdo profundamente enterrado se abría paso violentamente hasta la superficie de mi mente. De pronto volvía a tener 10 años. Estaba descalza en la cocina, acusada injustamente de haberle robado a Chloe el dinero para comprar maquillaje. Mi madre no había escuchado ni una sola palabra de mis desesperadas explicaciones. Simplemente había tomado el pesado cinturón de cuero de mi padre y me había azotado la espalda hasta que las ronchas ardieron por completo, destrozando el espíritu de una niña aterrada que no podía dejar de llorar. El ardor fantasma de aquel cinturón atravesó violentamente mi mente en ese instante. Un cruel recordatorio de que, en aquella casa, cualquier resistencia impulsiva era castigada con severidad. Pero yo ya no era aquella niña de 10 años que se acobardaba y suplicaba unas migajas de compasión. Era una oficial experimentada que había mirado de frente a la desesperación absoluta y había aprendido exactamente cómo sobrevivir en las condiciones más brutales.
Sabía perfectamente cómo jugar aquel juego psicológico. El silencio no era una muestra de debilidad patética. Era el camuflaje perfecto para una trampa psicológica devastadora. Bajé lentamente la mirada, inclinando deliberadamente la barbilla hacia el pecho. Dejé caer los hombros con cuidado, fabricando exactamente la postura de una persona completamente sometida que ella tanto deseaba ver. Tomé una respiración profunda y temblorosa, alimentando su absoluta ilusión de poder. Le di exactamente lo que quería ver. Una oficial endurecida y disciplinada, completamente destrozada bajo el tacón de una ama de casa de los suburbios. Al ver mi patética obediencia, sus labios se estiraron en una sonrisa repugnantemente victoriosa. Soltó una carcajada burlona y se dio la vuelta bruscamente. Sus tacones resonaron sobre el piso de madera mientras salía de la habitación con toda la confianza del mundo, disfrutando de la falsa gloria de su dominio. No tenía la menor idea de que, en el instante en que su sombra desapareció del marco de la puerta, mis ojos volvieron a levantarse. Estaban fríos como el hielo, completamente firmes y sin una pizca de misericordia. Su arrogante ilusión acababa de entregarme la última llave para encerrarla en una jaula legal permanente e imposible de escapar. 2 de la madrugada. La luz azul pálida de la pantalla de la MacBook Air de Chloe marcaba los ángulos duros de mi rostro. Estaba sentada con las piernas cruzadas sobre el frío piso de madera de mi antiguo y estrecho dormitorio, completamente rodeada por las sombras. Mis dedos se deslizaban por el teclado con un silencio absoluto y aterrador. El intenso entrenamiento de inteligencia y reconocimiento que había recibido en Huántico se había grabado profundamente en mi memoria muscular. Había agudizado cada uno de mis sentidos, transformándome por completo de una hija despreciada y maltratada en una investigadora metódica que trabajaba encubierta dentro de las paredes de mi propia casa. A través del delgado muro que separaba nuestros dormitorios, podía escuchar los ronquidos pesados y rítmicos de mi madre y mi hermana. Dormían profundamente, completamente despreocupadas por las vidas que estaban destruyendo con tanta facilidad. Podía imaginar perfectamente los sueños patéticos que las consumían en ese momento. Sueños de vender las tierras por las que mi abuelo había derramado sangre para cambiarlas por costosos bolsos de diseñador y pretenciosas tardes de golf con sus falsas amigas de la alta sociedad. Realmente creían que yo era un peón obediente y fácil de manipular, completamente ignorante de sus sucias maniobras financieras en los suburbios. Una tabla del piso crujió de repente bajo mi peso. Me quedé congelada. Mis dedos quedaron suspendidos a 1 centímetro de las teclas mientras cada músculo de mi cuerpo se bloqueaba. Se escucharon pasos pesados al otro lado del delgado muro. El picaporte de una puerta giró. Contuve la respiración durante 5 segundos completos, agudizando el oído. El grifo del baño se abrió brevemente. Después se cerró. Los pasos regresaron lentamente. Los ronquidos continuaron. Solté el aire por la nariz y volví a concentrarme en la pantalla. Su arrogancia desmedida había producido algo mucho más útil. Una descuidada incompetencia de aficionados. Cuando logré saltarme la contraseña de la laptop de Chloe, una combinación ridículamente predecible basada en su propia fecha de nacimiento, ni siquiera tuve que utilizar un software sofisticado de descifrado. No se habían molestado en ocultar nada. Justo en el centro de un escritorio desordenado, enterrada entre decenas de accesos directos a aplicaciones de compras, había una carpeta sin ningún tipo de cifrado. Hice clic para abrirla. Lo que apareció frente a mí fue una solicitud de tutela de emergencia ya completamente llena con mi nombre completo y repleta de mentiras maliciosas fabricadas, esperando únicamente una firma. A su lado estaba el plano completo de su extorsión parasitaria. Un poder notarial que contenía una firma digital falsificada cuidadosamente copiada de documentos antiguos. Una escritura de renuncia preparada para sacar a mi padre de su propia casa. Y una enorme pila de estados de cuenta bancarios que demostraban que estaban desviando ilegalmente mi pensión militar directamente hacia sus empresas inmobiliarias fantasma. Estaban almacenando delitos federales descaradamente en la pantalla de inicio de su propia computadora, comportándose como monarcas arrogantes convencidos de que podían manipular la ley a su antojo. La luz azul se reflejaba en mis ojos completamente inmóviles y sin parpadear. No hubo sorpresa repentina. No hubo tristeza. No quedó ni una pizca de dolor. El último y frágil hilo de cariño familiar había sido incinerado para siempre, dejando únicamente una claridad fría y despiadada. Con movimientos rápidos y precisos, fotografié cada archivo, cada número de cuenta y cada firma falsificada. Abrí una conexión satelital encriptada de alta seguridad, reuní aquella enorme montaña de evidencia en un solo archivo y presioné enviar. El destinatario era el mayor Eric Vance. Aquel devastador paquete de pruebas ahora estaba protegido dentro de los servidores seguros de la oficina del JAG. La trampa perfecta e imposible de escapar acababa de cerrarse. Cerré suavemente la tapa de la laptop. Un pequeño clic resonó en la oscuridad.
En la habitación de al lado, los ronquidos de mi madre continuaban. Ella no tenía la menor idea de que yo estaba completamente preparada para destruir todo su imperio de ilusiones. El aullido penetrante de la sirena de la ambulancia atravesó la noche mientras el lujoso salón VIP del Country Club quedaba cada vez más atrás. Yo estaba acostada sobre una camilla estrecha, con todo el cuerpo rígido. El plástico frío de la mascarilla de oxígeno se clavaba en el puente de mi nariz mientras obligaba al aire a entrar a presión en mis pulmones, que sufrían espasmos violentos. Cada respiración se sentía como si mi pecho estuviera desgarrándose desde adentro. Una potente dosis de broncodilatadores, administrada directamente por mi vía intravenosa, comenzó a hacer efecto, pero provocó que todo mi sistema nervioso entrara en un intenso estado de temblor. Vance estaba sentado en el banco metálico frente a mí, con la mandíbula fuertemente apretada. Bajó la mirada hacia su teléfono. Leyó algo en la pantalla. Entonces sus ojos se endurecieron con una furia fría y controlada que jamás había visto en él. No compartió lo que decía el mensaje. No era necesario. Yo sabía perfectamente lo que estaba pasando. En ese momento, de regreso en el salón, mi madre seguramente estaba exprimiendo lágrimas falsas. Estaba interpretando el papel de una madre trágicamente destrozada frente a la señora Eleanor Sterling, utilizando deliberadamente mi grave colapso físico para conseguir desesperadamente su compasión y consolidar su estatus entre la élite. La hipocresía era tan repugnante que me provocaba náuseas. La intensa descarga de sustancias químicas en mi sangre me arrastró de repente hacia atrás, lanzándome violentamente a una abrasadora tarde de verano cuando tenía 8 años. El recuerdo era tan vívido que podía oler el asfalto caliente derritiéndose. Había salido volando por encima del manubrio de mi bicicleta mientras bajaba por una pendiente pronunciada cerca de nuestra casa. Tenía la rodilla completamente destrozada. La sangre se mezclaba con la tierra y la grava, tiñendo de rojo oscuro mis calcetines blancos. Llorando desconsoladamente, había entrado cojeando a la casa, desesperada por recibir un abrazo, una simple curita o aunque fuera una palabra amable de mi madre. Cuando llegué a la entrada de la sala, ella estaba ocupada admirando un vestido nuevo de seda frente al enorme espejo. Miró mi rodilla ensangrentada y destrozada. Después, sus ojos se desviaron inmediatamente hacia la carísima alfombra persa que estaba justo debajo de mis pies. Ni una sola señal de compasión maternal apareció en su rostro perfectamente maquillado. Solo había un desprecio crudo y absoluto. Retrocedió bruscamente y agitó la mano con un gesto de rechazo, mirándome exactamente como si yo fuera un perro callejero lleno de suciedad y enfermedades que acababa de entrar a su impecable casa. Aquel rechazo silencioso y lleno de desprecio destrozó para siempre el corazón emocional de una niña de 8 años, eliminando por completo cualquier idea de amor maternal incondicional. Parpadeé con fuerza bajo las luces fluorescentes de la ambulancia, obligándome a regresar aquella memoria al oscuro lugar donde pertenecía. Volví a concentrarme en la realidad. Sentado junto a mí, sobre el frío banco metálico, estaba el mayor Eric Vance. La ambulancia se sacudía violentamente al pasar por una carretera irregular, pero el enorme cuerpo de Vance permanecía completamente inmóvil, firme como una roca. Sus ojos afilados observaban el monitor cardíaco con precisión clínica. No hizo una sola pregunta innecesaria. Con la intuición de un abogado militar experimentado, había descubierto al instante las enfermizas intenciones de mi familia en cuanto irrumpió por las puertas del salón. Su mano gruesa y marcada por las venas sujetaba con tanta fuerza la baranda metálica de mi camilla que sus nudillos se habían puesto completamente blancos. El pesado silencio que emanaba del resultaba aterradoramente protector. No necesitaba decir nada para que yo supiera que su mente ya estaba calculando cada posible recurso legal, preparándose para destruir por completo a mi familia tóxica utilizando todo el peso de la ley. Mi defensa más fuerte e impenetrable estaba llegando de un completo desconocido, no de las personas que compartían mi propia sangre. A las 9 de la noche, la habitación del hospital estaba envuelta en un silencio tenso, roto únicamente por el zumbido constante y rítmico del monitor que mantenía vigiladas mis funciones vitales. El aire estaba cargado de una anticipación escalofriante. Yo permanecía completamente inmóvil sobre el colchón rígido, mirando sin expresión el techo blanco y brillante. Sabía exactamente dónde estaba mi familia. En algún lugar allá afuera, avanzando a toda velocidad bajo las luces intermitentes de la ciudad, mi madre y mi hermana estaban sentadas en la parte trasera de un Uber. Podía imaginar perfectamente las expresiones ansiosas y arrogantes en sus rostros. Seguramente llevaban en las manos aquella evaluación psicológica falsificada y la escritura de renuncia, prácticamente temblando de emoción mientras corrían hacia el hospital para quitarme mi libertad. Realmente creían que mi grave emergencia médica era la oportunidad perfecta para declararme legalmente incompetente. En medio de aquel pesado silencio, el recuerdo fragmentado de mi yo de 8 años volvió a salir a la superficie.
Después de que mi madre me hubiera echado con aquel desprecio tan brutal por estar manchando su alfombra persa, aquella niña había entrado sola y cojeando al frío baño de azulejos. Me senté acurrucada al borde de la bañera, sujetando unas pinzas metálicas frías y mordiéndome los labios con tanta fuerza que podía saborear la sangre, solo para evitar seguir llorando. Tuve que sacar lentamente los pedazos de grava clavados en mi rodilla destrozada. Completamente abandonada dentro de mi propia casa. Mis dedos tocaron instintivamente la cicatriz irregular de mi pecho. La misma cicatriz sobre la que mi madre había presionado su tacón apenas unas horas antes. Aquella soledad absoluta chocó violentamente con la imagen del cabo Davis, un compañero de apenas 19 años a quien conocía desde hacía menos de 3 meses. Durante una misión extremadamente peligrosa el año pasado, un repentino derrumbe estructural lanzó una lluvia de fragmentos de metal hacia nosotros. Davis no dudó ni un solo segundo. Se lanzó con todo su cuerpo sobre mí, absorbiendo el brutal impacto para protegerme. Un casi desconocido había estado dispuesto a sacrificar su propia seguridad física por mí. Mientras tanto, mi propia familia me empujaba al suelo con tal de proteger su falsa ilusión de pertenecer a la élite. La pantalla de mi teléfono encriptado, apoyado sobre la fría mesa metálica junto a la cama, se encendió de repente. Había llegado un nuevo mensaje. Era de mi madre. Extendí la mano. Mis dedos estaban perfectamente firmes. Leí cada palabra sin siquiera parpadear. Eres una perra rabiosa por haberme avergonzado en el country club. Voy a llevar los documentos y te voy a encerrar para siempre. La arrogancia descarada que transmitía aquel mensaje fue la última chispa necesaria para incinerar cualquier diminuto rastro de compasión familiar que todavía quedara dentro de mí. Aquel mensaje no me provocó ni una pizca de miedo. Simplemente confirmó que habían cruzado felizmente el punto de no retorno y que caminaban a ciegas directamente hacia la trampa que yo había construido para ellos. El juego psicológico de resistencia había terminado oficialmente. Me incorporé lentamente. Toda señal de la paciente debilitada que acababa de escapar por poco de morir asfixiada desapareció por completo. Extendí la mano, retiré la cinta quirúrgica y saqué suavemente el catéter intravenoso del dorso de mi mano. Presioné una gasa con fuerza sobre la vena hasta detener el sangrado. Bajé las piernas de la cama y saqué mi uniforme impecable de la bolsa de lona. Me vestí lentamente. Metódicamente. Cada botón que abrochaba y cada agujeta que ajustaba en mis botas pesadas era un acto de absoluta precisión. Cuando alicé la última arruga de mi chaqueta, ya no era una hija abandonada por su familia. Era una comandante de voluntad de hierro, completamente distante, de pie en absoluto silencio y perfectamente preparada para recibir a los arrogantes idiotas que corrían de cabeza hacia su propia trampa legal. La brillante luz del sol reemplazó el frío resplandor fluorescente que atravesaba la ventana del hospital, iluminando las pequeñas partículas de polvo suspendidas en el aire estéril. Me quedé completamente inmóvil en el centro de la habitación. Levanté lentamente la barbilla y ajusté los puños de mi uniforme. Cada movimiento era preciso y firme. No solo estaba tranquila. Estaba profundamente segura de mí misma. Sabía con absoluta certeza que, en ese mismo instante, a kilómetros de distancia, en aquella casa podrida, un pequeño equipo de veteranos, mis hermanos de confianza, estaba sacando cuidadosamente a mi padre y llevándolo a un vehículo seguro. Estaban ejecutando una operación de rescate encubierta, sacándolo de aquel ambiente tóxico y llevándolo directamente a la seguridad absoluta del hospital de veteranos. La certeza de que sus pulmones enfermos finalmente respiraban aire limpio fortaleció todavía más mi determinación. Desde el pasillo exterior, el sonido frenético de unos tacones resonó contra los azulejos. Inmediatamente después, una voz aguda y penetrante rompió el silencio de toda la sala. Mi madre había llegado. Y había traído a Marcus Thorne con ella. «Quítese de en medio. Soy su madre». Su voz chillaba, cargada de una desesperación tan falsa que resultaba nauseabunda. «Mi hija está teniendo un episodio psicótico. Es peligrosa. Traigo aquí una orden de internamiento psiquiátrico de emergencia». A través de la estrecha abertura de la puerta, observé cómo empujaba agresivamente los documentos falsificados frente al personal, montando un espectáculo para todo el pasillo y tratando desesperadamente de llamar la atención de los guardias de seguridad para poder entrar. Realmente creía que los documentos falsificados que Marcus había preparado eran una llave mágica capaz de quitarme instantáneamente mis derechos civiles. Pero su actuación histérica chocó violentamente contra una barrera física imposible de mover. La jefa de enfermeras, Marisol, permanecía firme bloqueando la entrada. Aquella profesional experimentada, que había manejado incontables emergencias de alta tensión, no se inmutó ni parpadeó. Ignoró por completo la agitación teatral de mi madre. La voz de Marisol fue dura como el granito, completamente inmune al aire de superioridad de mi madre.
La paciente ha solicitado expresamente que no haya visitas, declaró con frialdad, cruzando los brazos. A menos que tenga una orden de un tribunal estatal, nadie puede cruzar esta línea. Marcus Thorne dio un paso vacilante hacia adelante y señaló con un dedo perfectamente arreglado. Según la ley estatal, un familiar con una tutela válida tiene autoridad absoluta sobre el paciente. Abra esta puerta inmediatamente. Pero antes de que aquel abogado corrupto pudiera terminar la frase, el mayor Eric Vance salió de una esquina del pasillo. Su enorme cuerpo proyectó una sombra oscura e imponente sobre ambos. Con una calma aterradora, Vance avanzó. Marisol cerró la puerta de mi habitación y giró el pesado cerrojo metálico. El clic firme y definitivo resonó por el pasillo, sellando para siempre su único punto de entrada y convirtiendo mi habitación en un santuario completamente protegido. Vance dio un paso pesado hacia Marcus y levantó su placa del JAG. El peso de la autoridad federal golpeó al abogado de inmediato. Marcus retrocedió físicamente, tragando saliva mientras sus amenazas legales baratas se desmoronaban. Sin pronunciar una sola palabra, Vance extendió la mano y arrebató la solicitud de tutela falsificada de las manos temblorosas de mi madre. Revisó rápidamente las mentiras maliciosas impresas en el documento. Su rostro permaneció completamente inexpresivo. No lo rompió. Doblando fríamente el documento falsificado, lo introdujo en una bolsa de evidencia de plástico transparente, asegurándolo como prueba de su delito grave. La arrogancia del rostro de mi madre se hizo añicos. Su boca quedó abierta por la impresión y el horror al ver cómo su única pieza de chantaje acababa de ser neutralizada con tanta facilidad. Miró desesperadamente a su alrededor buscando ayuda. Pero no encontró nada. Solo la autoridad fría y absoluta de un hombre que acababa de arrinconarla legalmente de una manera de la que jamás podría escapar hablando. La escena cambió inmediatamente a la sala privada del hospital. Era un espacio tranquilo y estéril, decorado con pinturas de paisajes descoloridas y sofás de cuero oscuro. Yo misma le había pedido a Vance que asegurara aquella habitación. Era el escenario final para la completa caída de mi madre. Entré con paso firme al centro de la sala. Mis botas resonaron pesadamente contra los azulejos. Mientras permanecía allí, una imagen paralela apareció vívidamente en mi mente. De regreso en aquella casa podrida, mi cobarde tío Arthur seguramente estaba temblando mientras metía desesperadamente ropa en una maleta. En el mismo instante en que el equipo de veteranos llegó para rescatar a mi padre, Arthur debió haber olido el desastre legal que se acercaba y decidió huir como una rata de un edificio a punto de derrumbarse. La farsa de la lealtad familiar, por más falsa o frágil que hubiera sido, estaba empezando a romperse desde adentro. Vance hizo entrar silenciosamente a mi madre, a Chloe y a Marcus en la habitación. Los tres estaban furiosos, pero sus manos temblaban con una ansiedad inconfundible que poco a poco comenzaba a apoderarse de ellos. El falso prestigio familiar que ella había utilizado para asfixiar mi infancia estaba a punto de convertirse en la misma herramienta legal que yo usaría para destruirla de manera permanente. Me detuve justo frente a la pesada mesa de centro de vidrio templado. Nada de discursos innecesarios. Nada de monólogos emocionales. Levanté el brazo y dejé caer con fuerza una gruesa pila de documentos impresos sobre el vidrio. El golpe seco del papel contra la mesa resonó como un martillazo de juez en una sala silenciosa. Aquí están los estados de cuenta bancarios, dije con una voz completamente fría y sin emociones, señalando directamente los números de ruta resaltados. Demuestran claramente que el dinero de mis ahorros militares fue transferido directamente a la cuenta de tu empresa fantasma, Chloe. Tomé otro documento. Y aquí está el recibo de renta del Porsche convertible que pagaste exactamente con ese dinero. El rostro de Chloe perdió instantáneamente todo su color, volviéndose de un gris enfermizo. Retrocedió un paso, con los ojos abiertos de par en par por el pánico. La mandíbula le temblaba tanto que sus dientes comenzaron a castañear. Era incapaz de pronunciar una sola palabra para defenderse. No les di ni un segundo para respirar o recuperar el control. Saqué de mi bolsillo una pequeña grabadora digital y presioné reproducir. La voz arrogante y desagradable de Marcus Thorne llenó inmediatamente la tranquila sala, confirmando claramente su parte de la comisión por falsificar la orden de internamiento psiquiátrico y obligar a mi padre a firmar la escritura de la propiedad. Marcus se quedó completamente paralizado. Grandes gotas de sudor comenzaron a aparecer sobre su frente. Al comprender que su licencia de abogado estaba a punto de convertirse en papel picado, retrocedió lentamente, intentando esconderse detrás del sofá de cuero para escapar de las consecuencias legales que se le venían encima. El rostro de mi madre se retorció de puro pánico. Abrió la boca, desesperada por lanzar su habitual defensa hipócrita, completamente preparada para retorcer la realidad y hacerse pasar por la víctima.
Pero antes de que pudiera salir una sola mentira de sus labios, el sonido más perfecto y devastador resonó por el pasillo. El claro y nítido din del elevador. Las puertas de acero inoxidable se abrieron suavemente. La señora Eleanor Sterling, presidenta del club de mujeres y exactamente el ídolo de la alta sociedad que mi madre adoraba, salió del elevador. Vance había organizado perfectamente su llegada bajo el pretexto de una revisión médica VIP de rutina. Eleanor avanzó. Sus ojos críticos y penetrantes cayeron inmediatamente sobre los condenatorios estados de cuenta esparcidos por la mesa de vidrio. También escuchó los últimos segundos de la confesión grabada. Eleanor miró a mi madre con un nivel de desprecio reservado para la peor clase de basura. Una estafadora barata que robaba a su esposo moribundo para financiar una vida falsa y vacía. Mi madre permaneció completamente paralizada. Su maquillaje costoso ya no podía ocultar la profunda y aplastante humillación que cubría su rostro. Todo su falso imperio de élite se derrumbó en ese mismo instante. Y yo ni siquiera tuve que levantar la voz. Ver cómo su falso imperio se desmoronaba es exactamente la razón por la que debes establecer límites firmes con las personas tóxicas. Tómate un momento para darle like a este video y escribe la palabra karma en los comentarios si crees que la verdad siempre encuentra la manera de desenmascarar a los mentirosos. Me mantuve erguida en el centro de la habitación, contemplando a aquellas personas temblorosas y patéticas que apenas unos minutos antes intentaban encerrarme. La tensión sofocante del salón VIP ahora estaba completamente bajo mi control. Miré directamente a los ojos de mi madre, nublados por el pánico, y pronuncié la última consecuencia legal devastadora que jamás imaginó. El hombre frágil que pensabas mantener como prisionero financiero para extorsionarme ahora está a salvo, declaré con una voz cargada de autoridad. Mi equipo de veteranos lo llevó al hospital de Lavá. La frase cayó sobre ella como un enorme peso físico. Su último recurso para chantajearme, aquella última carta retorcida que tenía para obligarme a obedecer, acababa de ser destruida para siempre. Saber que mi padre finalmente estaba respirando aire seguro inyectó una oleada de energía en mis venas, borrando todo rastro de agotamiento físico. En cuanto la fachada de poder de mi madre comenzó a quebrarse, los instintos cobardes de supervivencia de aquellos parásitos tomaron el control. Cualquier ilusión de lealtad familiar, por falsa o frágil que hubiera sido, se convirtió en polvo frente a mis ojos. A través de las paredes de vidrio transparente del salón, Chloe vio a dos oficiales uniformados caminando tranquilamente por el pasillo. La cobardía más pura y descarada le cerró inmediatamente la garganta. Abandonando cualquier rastro de respeto, Chloe retrocedió apresuradamente, alejándose de nuestra madre como si fuera una enfermedad contagiosa. Gritó desesperadamente mientras agitaba sus dedos perfectamente arreglados y señalaba directamente a la mujer que la había criado. Fue ella. Ella me obligó a hacerlo. Yo no tengo nada que ver con esas empresas. Ella falsificó las firmas. Ella es la que está cometiendo fraude postal. Arréstenla. La grave acusación federal de fraude postal, pronunciada por su propia hija favorita, destrozó definitivamente el ego de mi madre. Inmediatamente se volvieron unas contra otras, gritando y echándose la culpa como ratas hambrientas pisoteándose entre sí en un barco que se hundía. En una esquina de la habitación, Marcus Thorne ya se había escabullido hacia las sombras y desaparecido por completo, abandonando a las mismas personas a las que acababa de prometer millones. Al darse cuenta de que estaba completamente sola, traicionada por su hija favorita y desenmascarada frente a la élite local, mi madre recurrió a las tácticas de manipulación más baratas y patéticas que conocía. De repente se llevó ambas manos al pecho y comenzó a jadear dramáticamente. Puso los ojos en blanco hacia el techo, se tambaleó y finalmente cayó pesadamente sobre la alfombra. Gimió con fuerza, fingiendo estar sufriendo un grave ataque cardíaco y aferrándose a la desesperada esperanza de que una emergencia médica repentina detuviera el enorme desastre legal que se cerraba rápidamente sobre ella. Pero había calculado muy mal. Crucé los brazos y permanecí completamente inmóvil, observando desde arriba su falsa agonía con una indiferencia helada. La jefa de enfermeras Marisol, una profesional que realmente había salvado vidas durante paros cardíacos, simplemente apoyó el hombro contra el marco de la puerta y la miró con absoluta falta de impresión. No llamaron a ninguna máquina médica. No hubo gritos pidiendo ayuda. La señora Eleanor Sterling acomodó su pañuelo de seda y miró hacia mi madre, tendida dramáticamente sobre la alfombra. Negó lentamente con la cabeza. Su voz fue tranquila, pero estaba cargada de un desprecio que dolía más que cualquier grito. 30 años en esta comunidad y este es el espectáculo más vergonzoso que he presenciado. Se dio la vuelta y caminó hacia el elevador. No le dedicó a mi madre ni un segundo de compasión. Tirada sobre la alfombra, mi madre abrió lentamente un ojo para mirar a su público. Finalmente comprendió la horrible realidad. Su patética actuación no había conseguido nada.
Solo había recibido un silencio frío e ininterrumpido. Todo lo que había construido estaba completamente destruido. Y ya no había salida. 15 minutos después de que terminara aquel caótico espectáculo en el salón VIP, terminé los trámites de mi alta médica, dejando oficialmente registrada mi autonomía legal. La falsa orden de internamiento psiquiátrico ahora no era más que basura. Caminé por el pasillo vacío y silencioso y empujé las pesadas puertas de vidrio que conducían directamente al estacionamiento subterráneo. La luz amarilla y parpadeante proyectaba largas sombras sobre el concreto. Mi predicción, una vez más, había sido completamente correcta. Mi madre, Sara, caminaba desesperadamente de un lado a otro junto a mi jeep. Se veía completamente destruida. El rímel increíblemente caro que se había aplicado cuidadosamente aquella mañana ahora se estaba corriendo, dejando gruesas marcas oscuras sobre sus mejillas. En cuanto me vio acercarme, corrió hacia mí, abandonando por completo cualquier rastro de su elegante personalidad de alta sociedad. Cayó pesadamente de rodillas sobre el áspero asfalto manchado de aceite. Sus medias de nylon, carísimas, se rasgaron inmediatamente contra la superficie llena de grava. Lloraba desconsoladamente, pero sus lágrimas eran producto del puro pánico. Sayla, perdóname. Por favor, diles que se detengan. El banco acaba de llamar. Congelaron todas las cuentas conjuntas. Mi American Express está bloqueada. No puedes tratar así a tu propia madre. Gritaba desesperadamente. Los investigadores federales del SID acababan de ejecutar las órdenes judiciales basadas en la información encriptada que yo había proporcionado, congelando de inmediato todas las empresas fantasma fraudulentas y las cuentas conjuntas que utilizaba para desviar mi dinero. El flujo de efectivo que financiaba toda su ilusión había sido cortado de golpe. Se arrastró hacia mí y agarró la tela resistente de mis pantalones con sus dedos manchados de tierra. Por favor, no puedo vivir sin dinero. Sálvame, suplicó. No derramó una sola lágrima de arrepentimiento por el enorme daño psicológico que me había causado. No lloraba por su esposo luchando contra una insuficiencia cardíaca. Solo gritaba porque su tarjeta de crédito de plástico ahora no valía absolutamente nada. No retrocedí un solo paso. Tampoco levanté la voz con enojo. Simplemente miré hacia abajo a aquella mujer deshecha y desordenada, arrodillada sobre el concreto sucio. Mi voz salió completamente plana, sin una pizca de calidez ni de tristeza. Cuando clavaste tu tacón de aguja sobre mi herida abierta, destruiste personalmente el último rastro de amor maternal que quedaba dentro de mí. Con un movimiento rápido y decidido, aparté sus manos sucias de mis pesadas botas. La fuerza de su propio agarre al soltarse hizo que cayera de espaldas sobre el pavimento resbaloso y cubierto de aceite. No le dediqué ni una sola mirada más. Subí a mi jeep, cerré de golpe la pesada puerta y encendí el motor. El motor rugió, desgarrando el aire sofocante del estacionamiento mientras me alejaba a toda velocidad. La dejé atrás, haciéndose cada vez más pequeña en el espejo retrovisor, completamente derrumbada en medio del desastre que ella misma había creado, esperando desesperadamente que el sistema legal terminara de destruirla. 2 meses después. El aire fresco de la mañana en Camp Pendleton llevaba el aroma intenso y familiar del océano. Estaba sentada en mi escritorio perfectamente organizado, sosteniendo una taza de café negro caliente. De repente, mi teléfono personal encriptado vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó con un mensaje de un número civil que no tenía guardado. Mamá te extraña. Me quedé mirando aquellas 3 palabras patéticas durante exactamente 2 segundos. Era una súplica desesperada y vacía de una mujer que ahora enfrentaba graves sanciones federales por fraude financiero. No apareció ni un solo rastro de duda en mi pecho. Con un movimiento rápido y decidido, presioné eliminar. Después reenvié inmediatamente el número al Departamento de Ciberseguridad para bloquearlo permanentemente. Tomé un sorbo lento del café caliente y amargo. Su intenso sabor me devolvió por completo al presente. Por primera vez en 26 años, no estaba mirando por encima de mi hombro. Finalmente había construido una paz absoluta e inquebrantable. A veces, el límite más difícil de establecer es con las personas que comparten tu misma sangre. Pero aferrarte a una familia tóxica solo terminará hundiéndote con ella. No puedes sanar en el mismo ambiente que te destruyó en primer lugar. La verdadera familia se define por la lealtad y el respeto, no por la genética ni por una obligación impuesta. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de alguien que amabas para poder salvarte? ¿Cuál fue la última gota que te hizo decir, ¿ya es suficiente? Cuéntame tu historia en los comentarios. Leo absolutamente todos. Dale like a este video si estás de acuerdo. Soy Bronte Jai. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima historia.